Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. El día de hoy, amigas y amigos, les voy a mostrar cómo tejer esta bonita rosa. Y viene con su macetita, amigas. Y adivinen qué. Esta es una lapicera súper útil para mamá. ¿Te gustaría aprender a tejerla? Quédate de principio a fin a ver este video. El enlace de la macetita te lo voy a dejar abajo, amiga, en la cajita de descripción. Lindo, lindo y como siempre, amigas, bien bonita y facilita. Comenzamos. Voy a ocupar una lana del número 3, un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a comenzar. Vamos a hacer como un arco aquí. Paso ganchillo. 1, 2. Sostengo y tiro de ahí. Comienzo tejiendo cadenas. Y en esta ocasión ya tengo esos 62 puntos y ahora vamos a tejer 61 puntos bajos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar esta cadenita sin tejer y en la cadena que sigue, que es esta, comienzo a tejer punto bajo en la que sigue y así hasta completar todos los puntos. Pasamos al siguiente punto y tejo un punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta completar 61. Una vez terminada esta vuelta, vamos a subir con 5 cadenas. Voy a girar y en este primer espacio tejo un punto alto. Paso 2 puntos sin tejer. 1, 2 y en el número 3 tejo un punto alto y 3 cadenas. Y en ese mismo espacio tejo un punto alto. Paso 2 puntos sin tejer. 1, 2 y en el número 3 punto alto. 3 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Esto hay que repetirlo toda la vuelta. Pasamos 1, 2 puntos sin tejer y en el número 3 punto alto, 3 cadenas y punto alto. Completo. Aquí para finalizar paso 1, 2 y en el número 3 tejo un punto alto, 1, 2 y 3 cadenas y un punto alto y listo. Hemos terminado con la vuelta número 2. Vuelta número 3, hacemos 3 cadenas, giro y dentro voy a tejerle un punto alto. 3 cadenas y ahí mismo voy a tejer 2 puntos altos. Para comenzar así, me voy a pasar al siguiente punto o espacio de cadenas y tejemos 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y paso al siguiente espacio para repetir proceso. 2 puntos altos sobre las cadenas, 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio hasta completar la vuelta.
Voy a comenzar con una cadena, giro, dentro de este espacio voy a tejer el primer punto bajo y en este espacio medio punto, punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en ese espacio medio punto y voy a hacer un punto bajo aquí a la mitad de esos dos bloques de 2, punto bajo, y ya tenemos el primer pétalo. Me voy a pasar aquí a este espacio tejiendo medio punto y punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a tomar bien este punto que tengo aquí, miren, ahí está, medio punto y me paso aquí a la mitad y hago un punto bajo y repito proceso, me paso, medio punto, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto y aquí a la mitad de los dos abanicos tejo un punto bajo y ya tenemos 1, 2 y 3. Vamos a completar 5. Tengo ya 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pétalos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí y vamos a tejerle un punto alto. Y ahora vamos a tejer 7 puntos alargados. De 2 y 2. Ahí llevamos el primero. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ya son 7. Ahora hacemos un punto alto y un punto bajo a la mitad y vuelvo a repetir, punto alto, 7 puntos altos alargados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y hacemos el punto alto y la unión con un punto bajo. Amigas, ya llegaron los pajarillos a acompañarnos a tejer esta bonita rosa. Vamos a tejer como 5 más. Así es que vamos a completar 1, 2, 3, 4 y 5. Les muestro. Tengo 5, 1, 2, 3, 4 y 5.
y después empecé a tejer con los puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya tengo 10 aquí. Voy a continuar con el resto de la siguiente manera. Primero, un punto alto. Segundo, un punto alargado. Tercero, un punto doble. Cuarto, un punto doble. Y quinto, un punto doble. 2 cadenas, hacemos un picot y vamos a tejer en sentido contrario, como si estuviéramos enfrente de un espejo. Primero hacemos 3 puntos dobles. 1, 2 y 3. Un punto alargado y un punto alto, y me paso a la mitad y ahí está el pétalo. Este hay que repetirlo. Un punto alto, un punto alto alargado, 3 puntos dobles, 1, 2, 3, un picot de 2 cadenas, triple, bueno, más bien doble punto o un punto doble por 3 veces punto doble, ¿sí? Ya tengo estos 3 puntos dobles. Ahora un punto alto alargado, un punto alto y punto bajo. Ya está. Vamos por uno más. Punto alto. Vamos a hacerlo más rápido. Punto alto alargado, 3 puntos dobles, un picot de 2 cadenas, vamos a tejer punto doble 3 veces, 1, 2 y 3, y aquí hacemos el punto alto alargado y un punto alto y punto bajo a la mitad. Lindo, lindo, fácil, fácil. Vamos a tejerlo completo. Aquí ya para finalizar ya tengo el punto alto y hacemos aquí un punto bajo, una cadena, cortamos un poquito y listo, listo, listo. Vamos a hacer la parte de la hoja. Les muestro cómo ha quedado, más o menos ahí, ¿va? Miren, o al revés, ¿verdad? Así, más o menos va quedando, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer la hoja. Miren, yo ya tengo aquí una hojita. Vean qué bonita. Bueno, ¿quieren saber cómo hacerla? Yo compro este material. Es un material delgadito, es de 1 milímetro. Es alambre recocido. Lo compro en tiendas. En esta ocasión lo compré en una tienda que se llama Ara, que venden bisutería y cosas para piedras y cositas así.
para hacer bisutería. Entonces es un material súper flexible. Miren, esta es la capacidad que tiene. Miren, si se fijan, es muy flexible. Entonces a mí me gustó mucho. No trae etiqueta, literal lo venden así, obviamente más acomodado, pero no trae etiqueta, no trae especificaciones. Yo así lo agarré y listo, me gustó. Hay otros que los venden, por ejemplo en Parisina, que son un poquito más delgaditos, mucho más delgaditos. Son como de 0. ¿Qué serán? 0.5 milímetros, la mitad de 1 milímetro. Y en este caso pues también te pueden servir muy bien, ¿ok? Vamos a tejerle entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Voy a pasar esta primera cadena, esta, y en la que sigue, que es esta, por la parte del lado del revés voy a ir tejiendo primero un punto bajo, en el que sigue medio punto, siguiente medio punto, en el que sigue punto alto, en el que sigue 2 puntos altos alargados, es decir, paso 1, paso 2 y paso 2, mismo espacio, paso 1, paso 2 y paso 2, y en el que sigue un punto alto. Ahí está. Voy a continuar con medio punto, medio punto y punto bajo. En el final hacemos 2 puntos bajos. Ahí está. Una cadena y 2 puntos bajos. En este caso tú le puedes colocar un marcador aquí donde está, ¿qué se puede decir, amigas? A ver, donde está el punto de cadena, aquí, solamente para que recuerdes que aquí es el centro. No es necesario, solo es para principiantes. Ok, vamos a pasarnos al siguiente espacio, al siguiente punto, y vamos a tejer como si estuviéramos enfrente de un espejo. Primero el medio punto, en el que sigue medio punto, siguiente tejemos punto alto. Y miren, yo estoy perdiendo este pedacito de lana al mismo tiempo. En el que sigue tejemos punto alto alargado, y en ese mismo espacio, miren, ahí tejo un punto alto alargado, y ahí tejemos un punto alto. En el que sigue, siguientes 2 vamos a tejer medios puntos, 1 y 2, y aquí un punto bajo. Ahí está. Ahora me voy a pasar aquí con un punto deslizado, una cadena, y tejo aquí punto bajo. Traigo el alambre y tejemos. Ahí tenemos el primero. Me voy a pasar al que sigue, 2, y en el que sigue 3, y hacemos una cadena y un picot en este espacio, un punto deslizado. Me voy a tomar bien, ahí está. Así me va a quedar este primero. Me voy a pasar al que sigue y tejo punto bajo, 1, 2, 3 puntos bajos, uno por cada espacio, una cadena y hago un picot.
punto deslizado y vuelvo a contar 1, 2, 3, una cadena y un picot. En casita cuéntenme, amigas, cómo van, ¿ya se me durmieron? No, ¿verdad? Ya estamos tejiendo. A ver, agarren su ganchito, amiguitas, para que tejan. 1, 2, retiro el marcador y 3. Ahí está. Listo. Ahora, antes de hacer el picot, voy a poner aquí hacia la mitad y voy a hacerle como un piquito aquí, el doblez de un piquito, así, y hacemos el picot, una cadena y un punto deslizado. Lo subo hasta aquí, hasta la esquinita, ahí está, y luego me voy al siguiente punto y tejo punto bajo. En el que sigue, punto bajo. Ya llevamos 2. Y en el que sigue, 3 y picot. Ahí vamos, ahí está. Y volvemos a repetir. Cada 3 puntos bajos hacemos un picot. 1, 2, 3 y picot. Y ahorita vamos a acomodar ese alambrito que se ve aquí en la parte de atrás. Miren, acomodamos aquí, tiramos un poquito de él y listo, ya quedó ahí. Y voy a continuar con esta vuelta. Ya hicimos el picot. Miren, amigas, que está aquí, ahí está, ahora sí, que había quedado un hilito sin tomar y es mejor regresarnos. 1, 2, 3 y pico. Y finalizo. 1, 2, 3 y hago un punto deslizado donde comencé. Una cadena, suelto, retiro. Hay que cortar este pedacito de lana que nos queda por la parte del lado del revés. Y en esta parte acomodamos primero la hojita, que nos quede bien chulis. Ya que tenemos la hojita acomodada, empezamos aquí a enredar. Y en esta parte, lo que tú prefieras dejarle, paso. Y listo, ahí está. Y en esta parte, miren, ahí está. Y tú ya le cortas aquí, amiga. Listo. Ya ha quedado nuestra hojita. Aquí la podemos abrir, miren, para que se vea bien cute. Y vamos por la estrella. Para la estrella, recordemos que tenemos que hacer una estrella que le quede a nuestro lapicero en esta ocasión. Por lo tanto, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Voy a hacer la unión
y hago una cadena. Y vamos a checar si por aquí pasa. Ya ubicamos que sí. Ok. Entonces ahora vamos a empezar a contar 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está, y cierro con un punto deslizado. Una cadena, un punto bajo y voy a empezar a tejerle, en este caso, un aumento, un aumento, un aumento, hasta completar toda mi vuelta. En total tienen que ser 24 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Este ya lo puedo cortar, ya lo perdí alrededor, así me va a quedar. Voy a tejerle una cadena y ahora voy a tejer así, un punto bajo. Ahora vamos a tejerle en el que sigue un punto bajo y en el mismo espacio un punto bajo para que sea un aumento. En el que sigue un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Hasta completar toda mi vuelta, en total 36 puntos. Ya he terminado mi vuelta. Voy a irme aquí con un punto deslizado, hago una cadena, me voy a pasar en este espacio, no, donde acabo de cerrar, no, me voy a pasar a este y voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena. Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro. Una cadena. Desde el primer espacio. 1, 2, 3 y 4. Una cadena. 1, 2, 3. Una cadena. 1, 2 y termino. Tiro de él. Aquí voy a pasar y hago un nudito lo más cerca del punto y retiro.
Así me va a quedar. Ahora ya tomé este punto, me voy a pasar al que sigue. Y paso, hago una cadena y un punto bajo. Acomodo y voy a pasarme al siguiente punto. Llevo 2. Hay que ir perdiendo el pedacito de lana. Miren, 3, 4, 5 y 6. Y cierro. Una cadena. 1, 2, 3. Levanto el 4, 5 y cierro. Una cadena. 1, 2 y en el 3 y el 4 lo cierro. Una cadena. 1, levanto 1, 2 y cierro. Una cadena y levanto 1, 2, cierro, cadena, suelto, corto, hago un nudo, ahí está. Y este, pues ya lo cortamos también. Esto lo voy a hacer hasta completar 5 picos. Aquí ya tengo la parte de la estrella. Así es como me ha quedado. A ver, vamos a ver. Ahora sí ya se ve bien. Y ya tengo aquí mi lapicero. Vamos a comenzar pegando la parte de la flor. Y entonces, miren, yo voy a pegar de aquí más o menos aquí, en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a poner un poquito de silicón. Tengo muy justa la parte de la pistola, amiguitas, así es que un poquito de paciencia, porque la tengo bien cerca. Como no tengo una extensión larga, pues entonces la tengo aquí un ladito de conmigo, miren. Ahí va. Y vamos a ir colocando un poquito más de silicón aquí. Y así voy a empezarla a pegar toda. Si te sientes aburrida a tejer, si te sientes deprimida a tejer, si te sientes preocupada o un poco estresada, si te sientes alterada a tejer. Tejiendo, me divierto más tejiendo, disfruto cada momento y sé que voy a lograr mi proyecto terminar. Tejiendo, con Mari Rolón encuentro el paso a paso y tejo, punto a punto hasta el final. Yo sé que voy a lograr mi proyecto terminar. Y tejo con mi lana favorita, punto alto a punto cadenita, poco a poco avanzaré y pronto terminaré. Amiga, te muestro esta chulada divina, amiga. ¿Qué te parece cómo quedó? Bien bonita, ¿verdad, amiga? Pues ya, anímate a tejerla, amiga. Está súper linda. Yo me despido, como siempre, esperando que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. Y si te gustarían más cositas bellas como esta, no olvides dejar un me gusta y tu comentario.
Nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias por acompañarme el día de hoy.